Parece que a veces se nos olvida que somos un país muy abierto, con muchos tratados de libre comercio. Creo que son como 46 países que cubren estos tratados de libre comercio. Pero a Sí, pesar de eso, somos el país menos diversificado porque lo exportamos todo a Estados Unidos, ¿no? claro, Las grandes oportunidades, tú hablas de Brasil a otro nivel, pero Colombia, entiendo que para los pesados también es un mercado interesante, donde México exporta muchos tractocamiones, ¿no? claro. Y algunos me han preguntado que por qué Tesla se vino a México, ¿no? O está en ese proceso de establecerse en México. Y es que Tesla, pues también quiere exportar a muchos mercados y si produce en México, puede exportar a esos mercados sin aranceles. O sea, si mantiene la Correcto. producción en Estados Unidos o en Alemania o en China nada más, no va a poder exportar a esos mercados sin aranceles. Entonces, Tesla, por ejemplo, va a aprovechar Claro. esa apertura, ¿no? Seguramente Brasil será uno de esos mercados que ellos tendrán como target atacar desde México. Y bueno, yo te quisiera preguntar ahora a ti, Pedro, desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades de negocio ves para los proveedores mexicanos y qué necesitamos hacer para aumentar este nivel de proveeduría del USMCA? Bien, mira, Manuel, en el North America's Leaders Summit de hace 2 años, Joe Biden, enfrente, digamos, de como una audiencia norteamericana, dijo explícitamente que el objetivo de Estados Unidos era que para 2030 el 50% de su flota vehicular fuera autos eléctricos. Cuando dimensionamos lo que significa que el 50% de todos los automóviles en Estados Unidos sean eléctricos, nos ayuda a dimensionar un poco la magnitud de la oportunidad. Y no solo eso, seguido de esa declaración, el presidente Biden presenta primero el famoso Chips and Science Act, en el que está un poco más basado en el tema de los semiconductores, que también impacta a la industria, pero no miré mucho a profundidad con eso. Y luego hacen la propuesta del Inflation Reduction Act, en donde hay un sinfín de políticas, pero una relevante es que para alcanzar esa meta del 50% de vehículos eléctricos para 2030, que 2030 es mañana, eh, proponen una serie de incentivos fiscales tanto a la producción como al consumo de vehículos de este estilo, hasta por $7,500, 50% para producción, 50% para consumo, en vehículos que cumplan con un cierto porcentaje de sus componentes y autopartes producidos en Norteamérica. Si bien cuando nos metemos al detalle y vemos cuáles son todos esos porcentajes, muchos de ellos incluyen también un porcentaje considerable de la batería. Dentro de la batería hay un porcentaje importante que tiene que ser de componentes de minerales críticos, entre ellos litio y otros. Vemos que va a ser complicado, digamos, que esa serie de incentivos apliquen realmente para muchos de los productos que vienen de México, pero de todas maneras hay un mensaje sumamente profundo en el que Estados Unidos está involucrando por primera vez en su historia en su política industrial a países externos. Y está México ahí, ¿no? Entonces, creo que hay un alineamiento geopolítico importante que nos abre una oportunidad histórica. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros dentro del American Chamber hemos detectado una serie de pilares relevantes para poder catalizar la industria automotriz y particularmente la electromovilidad. Antes de decir estos pilares, es importante entender que obedecemos a hablar de la industria automotriz en general, pues sin duda sería muy aventurado porque existen distintas regiones que obedecen a distintas necesidades, ¿no? Estás tú, Manuel, en Nuevo León, Frank opera en Querétaro, el resto de Volkswagen en Puebla, en fin, hay un tema regional.
hay también una gran discusión muy distinta entre vehículos ligeros y vehículos pesados. Y sin duda, toda la cuestión de autopartes, los Tier 2, Tier 3. Y también hay otra discusión muy importante entre la producción que va principalmente a exportación y la producción que hay para satisfacer el mercado interno en México. Entonces, todo ese conglomerado de variables entran para el análisis, pero básicamente los pilares que nosotros vemos que necesitamos apostar aquí en México para adelantar son 6. Uno es la gobernanza y el marco regulatorio, y aquí es donde entra lo que decía Frank de los tratados comerciales. Si bien yo represento a las empresas que tienen un comercio internacional con Estados Unidos, el que llevemos un tratado, el Telecuem, el tratado de libre comercio con Europa, estacionado desde hace 5 o 6 años que había acabado su renegociación y que no lo estemos avanzando por un bloqueo ahí en temas de energía, pues sin duda afecta a muchas de nuestras empresas que hacen una fuerte exportación hacia Europa y otros mercados. Entonces, ese es un tema importante. Dentro de gobernanza también y normatividad está el tema de seguridad. Nosotros desde AmCham estamos impulsando mucho la iniciativa de los corredores seguros. Necesitamos asegurarnos que las madrinas que llegan a Nuevo Laredo lleguen ¿no? en su totalidad de cómo salieron desde Puebla, ¿no? El tema de seguridad es fundamental. Hay un tema también que nosotros creemos que es necesario trabajar en un esquema de incentivos hacia la producción. Estamos compitiendo contra países como la India, países en el sureste asiático, donde los gobiernos están siendo sumamente agresivos en los incentivos, inclusive en Estados Unidos. Hay otro tema, digamos, de cadena de valor en donde hay cosas tan sencillas que a veces se nos olvida pensar, como la inversión en materias primas, plantar árboles de caucho, seguir invirtiendo en el tema de los minerales críticos, que ya van varias veces que lo menciono durante mis intervenciones. Eso va a ser fundamental para poder avanzar en una cadena de valor competitiva. Hay que establecer también una ruta crítica. Justamente el siguiente paso es para fortalecer y desarrollar la creación de baterías. Un siguiente punto importante es el tema de infraestructura. Tenemos una sobresaturación principalmente en los puertos de Lázaro Cárdenas y de Veracruz, donde también el incremento de los flujos comerciales, pues esta sobresaturación lo único que está haciendo es hacernos mucho menos competitivos. Sin duda hay un tema también de trade facilitation en la frontera. Creo que tenemos que empezar a explorar también vías marítimas para llegar a la costa este y al West Coast, sabiendo que también el puerto de Los Ángeles cada vez más tiene una saturación importante. El penúltimo pilar, que creo que también es fundamental, es el tema de la energía. Hay todo un tema de capacidad y transmisión de energía que no estamos abordando, pero no solo eso. Muchas de las grandes armadoras y empresas que cuando menos me toca representar a mí, tienen compromisos y una accountability fundamental que tienen que cumplir en cuanto a la generación de y uso de energías limpias. Una gran armadora estadounidense, que no sé si puedo decir marcas o no, pero una, por ejemplo, en 2040 tienen el compromiso de ser carbon free. Y si en México no hacemos una estrategia robusta de generación y utilización de energías limpias, pues estas empresas no es que se vayan a ir de México, simplemente no vamos a poder capitalizar esa oportunidad de negocio de esa magnitud si nosotros no empezamos a invertir en eso. Y por último, creo que también hay una gran oportunidad en el desarrollo de capital humano. Y también ya lo hemos mencionado varias veces durante esta charla. Nosotros estamos trabajando con todas las empresas de la industria automotriz que representamos, hacer un mapeo de las necesidades que se tiene a nivel de piso y hacer una intervención, digamos, quirúrgica, pero fuerte en todas las escuelas de educación media y media superior, en los CETIS, en los CONACYTs,
en diferentes regiones del país para empezar a generar la fuerza laboral necesaria para cumplir con esto. Y también hay un tema de migración que eso también ya suele tener tintes un poco más complejos, pero eso, Manuel, creo que es así el panorama grandote, amplio. En cada uno de esos pilares me podría ir a mucho más detalle, pero para no monopolizar, ahí la dejo. No,